está en pie y va a seguir en pie hasta conquistar lo que necesitamos. Acá estamos hablando también de los compañeros del correo, que están dando una pelea sustancial, y si bien este martes vamos a tener un avance en lo que hace a la ley postal, retrasada y necesaria, también tiene que escuchar a los trabajadores. El Poder Ejecutivo debe resolver un conflicto que lleva larga data y que merece respuesta. Los trabajadores públicos en general estamos necesitando respuestas reales. Una negociación colectiva, esa ley que plantea con claridad que nos tienen que responder, nos faltan respuestas de verdad. Si no estructuramos, si no colocamos presupuesto digno, no podremos brindar los servicios. Y que mejor que los servicios públicos, lo hemos demostrado históricamente. Y este movimiento sindical estuvo parado también en pie para sostener los servicios públicos, que sean del Estado y exclusivamente del Estado, para que lo que se gane se vuelque justamente en políticas sociales, para que podamos seguir que tenemos desarrollo en los temas de las políticas sociales. Y esto es lo que estamos reclamando parados acá. También estamos reclamando que se reconozca que hay que evolucionar en lo que hace a las políticas para la administración central. Hoy estamos discutiendo un estatuto del funcionario público, pero tenemos ciertos retrasos, porque la verdadera negociación no se ha dado, porque seguimos esperando que se contemple realmente el desarrollo de la carrera de los trabajadores y las trabajadoras, porque tenemos trabajadores que hace 20 años que no consiguen un avance, porque los salarios son sumergidos en todas las áreas, porque cuando hablamos de que más del 60% de nuestros trabajadores cobran un promedio de 10.000 pesos, eso es general. Y acá por eso también estamos marcando la gran unidad de la clase trabajadora, públicos y privados luchando por lo mismo. Necesitamos recuperar, necesitamos que nos paguen mejor, necesitamos que realmente se vea de que si hay un país que está evolucionando, que está creciendo, también los trabajadores y las trabajadoras tenemos que crecer. No se olviden de nosotros, señores gobernantes, no se olviden que acá está la clase trabajadora reclamando por lo que es justo. Acá estamos reclamando porque se nos tenga en cuenta. Y estamos en el mejor de los momentos porque los empresarios cada vez están mejor. Y por eso están quietos y muchas veces no los escuchamos. Las ganancias son cada vez mejores. Bueno, si ellos ganan, nosotros también, compañeras y compañeros. Merecemos salario digno. Merecemos que se nos reconozca. Merecemos que se nos dé un lugar. Y acá vamos a estar para aportar. Porque acá no se trata de poner piedras en el camino, todo lo contrario. Nosotros tenemos capacidad de aportar desde la experiencia y desde el conocimiento. Y creo que desde ahí tenemos mucho para avanzar, y por esto, y en este acto estamos demostrando que la clase trabajadora está en pie y con total unidad. Y para aquellos que quieran decir que la clase trabajadora está fragmentada, desde acá le decimos, pie de lucha, pie de unidad, arriba el PCNT.